Son las 3:20 de la mañana y estuve desde las 9:30 viendo las noticias porque durante el día de hoy iba a ocurrir algo muy importante. De hecho, un acontecimiento histórico, y es el acuerdo por una nueva constitución. Y la verdad es que se dio. Existe un acuerdo por una nueva constitución. Y pensé que siendo estudiante de Derecho podría aportar mi granito de arena para ayudar a comprender las razones por las que se está dando este nuevo proceso constituyente, el cual va a traer consigo una nueva constitución. Este video lo voy a dividir en 6 partes. Pueden ver aquí una tabla con cada punto. Lo divido porque quiero explicarlo bien y no quiero que se me olvide ningún punto. Pero durante todas estas semanas, la verdad es que uno de los reclamos principales del movimiento social era una nueva constitución. Y se va a dar. Pero para ello tenemos que comprender algunas cosas primero. Por eso pasaré al primer punto. ¿Qué es una constitución? Chile es un estado de derecho, por lo tanto nos sometemos al derecho, y no solo al derecho, como las normas, sino que también a principios, valores y estándares del derecho. La Constitución resulta ser el conjunto de principios, normas y reglas que pretenden establecer la forma de un Estado de Derecho, lo cual las liga completamente. La Constitución es una carta magna y es la que rige todo el ordenamiento jurídico de un Estado. De hecho, las normas de jerarquía inferior no pueden sobreponerse a esta. La Constitución resulta ser un límite y la Constitución da soberanía también al pueblo para elegir cómo debe ser esta. Es el pacto social que tiene el pueblo con el gobernante sobre cómo quiere ser gobernado. Entre sus funciones denotan dos principales, que es 1. La preservación de valores y derechos fundamentales de las personas, como es el capítulo 3 de nuestra Constitución, y normas que regulan la organización y administración del Estado, como lo puede ser, por ejemplo, el capítulo 5 de nuestra Constitución. La Constitución vigente en Chile es la Constitución de 1980, la cual se dio durante el régimen militar de Augusto Pinochet. Recibió numerosas reformas, entre ellas la más importante fue el 2005 bajo el gobierno de Ricardo Lagos. Pero aquí lo importante es entender que la Constitución es el fundamento de un Estado, y de esta dependen tantas relaciones jurídicas que es imposible expresar con palabras lo importante que es. Y hay que entender que la Constitución nos afecta a todos directamente. Todos y cada uno de los chilenos estamos bajo el amparo de la Constitución, y por eso es tan importante. Ahora que entendemos qué es la Constitución y su importancia, pasemos al segundo punto. ¿Chile está interesado en una nueva Constitución? Y es una pregunta completamente válida, y es que, ¿por qué queremos una nueva Constitución? Chile está interesado. Hay estudios como... Nombraré dos estudios principales para dar a entender. El primer estudio es un estudio elaborado por el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, el Núcleo Milenio en Desarrollo Social y el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, el cual determinó que un 80,7% de los consultados cree que cambiar la Constitución es bastante o muy importante en el país. No solo se queda en eso, pero también pregunta sobre la actual Carta Fundamental, en lo cual el 76% de las personas que fueron consultadas se demostraron disconformes o muy disconformes con la Constitución actual, lo cual determina que ya hay un agotamiento general respecto a la Constitución. También, según una encuesta CADEM, hecha el 11 de noviembre, un 78% de los chilenos está de acuerdo con la realización de una nueva Constitución. También podemos tomar la opinión de la ciudadanía a través de los cabildos, para ser más exacto, cabildos autoconvocados, que son espacios de conversación e información realizada por ciudadanos interesados que se centran en discutir sobre la realidad nacional. Entre ellos la Mesa de Unidad Nacional,
o sea, la mesa de unidad social, compuesta por organizaciones estudiantiles, sindicales, movimientos de diversidad sexual y ambientalista, determinó que durante un plazo de una semana fueron cerca de 10.000 las personas que participaron de cabildos autoconvocados en todo el país. El número ha seguido en aumento durante estas últimas 2 semanas. Y uno de los resultados principales de las demandas sociales que se encontraban en los cabildos era la creación de una nueva constitución. De hecho, un cabildo realizado por el Club Social y Deportivo Colo-Colo, donde participaron 1.500 personas, también dio el mismo resultado, donde una de las demandas sociales principales era la Asamblea Constituyente. Dejaré el link de los estudios correspondientes abajo en la descripción, porque tiene resultados interesantes y además habría que leerlo. Son una forma de tomar termómetro de la sociedad hoy en día. Bajo estos aspectos y viendo que el cambio constitucional y la creación de una nueva constitución es una idea clara del movimiento social hoy en día, tenemos que entender cuáles son las razones y los cambios que Chile quiere en esta nueva constitución. Y aquí viene un tema interesante de discusión. ¿Y por qué cambiar la constitución? Ya vimos que la gente quiere una nueva constitución, pero ahora tenemos que preguntarnos el por qué quiere cambiar la constitución. Hay que diferenciar. Una reforma constitucional es mantener la base y modificar ciertos aspectos de esta. Una nueva constitución es crear una constitución de nuevo, a partir de cero, y construir una base nueva. En la encuesta de Academ, ya mencionada, hecha el 11 de noviembre, no solo se planteó a las personas si querían una nueva constitución, también se planteó el por qué querían cambiar la constitución. Y la sociedad chilena encontró 5 puntos específicos por los cuales cambiar la constitución. Y es interesante repasarlos porque la primera razón es un nuevo trato con la ciudadanía. Y es que la constitución de 1980 no encontró una forma dinámica de conciliar con las nuevas demandas sociales. Es una constitución que se quedó obsoleta por el simple hecho de que las demandas sociales son tan dinámicas que una constitución del 80 no pudo entender lo que en 2019 se necesita. También una de las segundas razones es que se originó en dictadura. Y esto lo pueden discutir, pero tenemos que centrarnos en datos objetivos. Y es que la Constitución de 1980 se dio en un momento que para muchos resulta ilegítimo, puesto que se dio en un régimen militar o dictadura, como gusten llamarle, en la cual fue un momento donde no había democracia. Lo realizó una junta de gobierno junto a la Comisión Ortúzar, los cuales no son verdaderos sostenedores del poder constituyente, ya que la soberanía reside en la nación, no en un grupo de personas específico que no han sido elegidos por la propia gente, porque no había democracia. Y no solamente eso, pero también se dio en un momento donde existían violaciones a los derechos humanos. Y todos estos datos son hechos, no son discutibles y no se pueden ver de forma subjetiva. Como dijo Carmen Hertz, una diputada en nuestro país, no debemos olvidar jamás que tiene un origen ilegítimo y espurio la Constitución del 80. Por algo la llaman la Constitución del gatopartismo, ya que es una constitución que cambia y todo sigue igual. Y es que las reformas constitucionales no pueden tocar la estructura del asunto, solamente pueden tocar partes específicas, pero no cambiar la estructura de la Constitución. Y es que eso va ligado a la tercera razón, y es que generar cambios estructurales en el país sería una de las razones por la que se quiere una nueva constitución. Y esto, como ya lo expliqué, es debido a que con una reforma constitucional no se puede lograr tal objetivo. Como cuarta razón, y una de las más importantes ahora mismo, es garantizar derechos sociales mínimos. Y es que en Chile hay 2 problemas con los derechos fundamentales. Y es que una,
se describen muy poco estos derechos fundamentales. Y dos, no hay suficientes derechos fundamentales garantizados. Cosas tan básicas como el acceso a la vivienda o cosas tan básicas como el derecho al agua no están constituidos en nuestra Constitución y son derechos que son considerados parte de la realización de una vida digna. No está una vejez digna, no está protegido el acceso a medicamentos. Hay mucho que trabajar respecto a derechos constitucionales. También, bajo la mirada de la sociedad, como quinta razón, la sociedad cree que la Constitución está hecha para el privilegio de solo algunos. Y es que esto es un hecho que puede ser discutido por mucha gente, pero los hechos son que esta Constitución es en parte responsable de la desigualdad que vive nuestro país. Y es que ¿cómo no va a ser responsable, o en parte responsable, la Constitución de un país cuando esta es la que ordena al Estado? Si es que nuestra Constitución fuese más consciente acerca de cómo genera relaciones de desigualdad, entonces podríamos evitar esa brecha que existe en nuestro país. Hay suficientes razones para entender por qué tanta gente quiere una nueva Constitución en Chile. Pero ahora tenemos que ver el cuarto punto, y es que, ¿cuáles son los mecanismos posibles para crear una nueva Constitución? Y que existen tres formas principales para la creación de una nueva Constitución. A. El Congreso Constituyente, que es un organismo de representantes colegiados que lo escoge un grupo de parlamentarios. Básicamente el Congreso escoge a un grupo de parlamentarios para elaborar la nueva Constitución. Tiene como objetivo redactar la nueva Constitución, pero corre un riesgo, y es que puede mezclar la función legislativa con la constituyente. Porque al fin y al cabo el parlamentario, su función es crear leyes. Pero si es que el propio parlamentario que crea la ley también tiene que crear la Constitución, entonces se genera un conflicto y puede generar conflicto de intereses, de eso no hay duda. Como segunda opción tenemos la Convención Constitucional o Asamblea Constituyente. Una Asamblea Constituyente o Asamblea Nacional Constituyente es una de las opciones que se baraja y que el movimiento social ha tomado como suya. ¿Y por qué no? Si es un órgano colegiado que se conforma por un grupo de ciudadanos y ciudadanas elegidos por sufragio popular en un 100%. Básicamente la gente, las personas, eligen por votación popular a la gente que quieren que ellos sean los que crean la nueva Constitución. Este grupo constituyente discutirá exclusivamente sobre el texto y se dedicará exclusivamente a la creación de la nueva Constitución. Hay un riesgo. No se deben tomar más atribuciones de las que les competen. Y eso es un riesgo que se encuentra en este tipo de situaciones. Y como tercera opción, tenemos la Convención Constituyente Mixta. Básicamente es que para la creación de la nueva Carta Magna hay tanto parlamentarios, es decir, gente del Congreso, como personas escogidas popularmente para el único fin de realizar la nueva Constitución. Todo esto, claro, supone al final un plebiscito, un referéndum por el cual la sociedad chilena pueda votar si es que está de acuerdo o no con la nueva Constitución creada por cualquiera sea de estos mecanismos. Pero hay un detalle, y es un detalle muy importante, y es que nuestra Constitución, en su capítulo 15, habla sobre la reforma constitucional, pero no plantea una forma con la cual reemplazar totalmente a la Carta Magna. Y entonces nos damos cuenta que primero hay que reformar la Constitución y plantear un mecanismo
para después, posteriormente, realizar una nueva constitución. Y aquí se genera un problema. Y un problema bien importante. Porque debe existir al menos un 3/5 de quórum para reformar la constitución en ciertos capítulos. Y aún un quórum mayor de 2/3 para reformar ciertos capítulos específicos de la constitución. ¿A qué me refiero con quórum? ¿A qué me refiero con 3/5 o 2/3? El Congreso tiene una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores, y cada uno está compuesto por una gran cantidad de gente, y los votos que tiene cada uno de los diputados o senadores tiene que corresponder a esa cantidad, de ya sea 3/5 o 2/3 para reformar tal parte de la Constitución. Entonces, primero que nada se debe realizar una reforma constitucional. Y para la reforma constitucional en el capítulo 15 se necesita por lo menos 2/3 del Congreso que vote que sí a una cosa. Y eso significa que debe existir consenso entre las diferentes posiciones políticas que están dentro del Congreso. Ya saben, la típica división izquierda, derecha o centro, que mucha gente plantea que no existe el centro, así que centro, derecha, centro, izquierda, todas las divisiones que se puedan dar. Y para lograr ese cambio es complicado, porque no siempre nuestra clase política tiene esa capacidad para entenderse entre ellos. Y entonces generar consenso se vuelve complicado. Entonces nos tenemos que plantear ahora, ¿se llegó a un acuerdo o no acerca del mecanismo que se utilizará? Eso es lo que ocurrió hoy. De hecho, eso es lo que ocurrió hoy. La reacción del mundo político, que es el quinto punto que vamos a tomar, fue que si sigamos una línea temporal de los actos realizados durante la última semana. Durante la última semana, primero, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, da a conocer que el gobierno aprueba la creación de una nueva constitución, pero a través del mecanismo de Congreso Constituyente. Aquí paso a ver un video para que puedan ver lo que él opinaba. Hemos acordado iniciar el camino, el proceso para avanzar hacia una nueva constitución. Entendemos que este es un trabajo que lo tenemos que hacer pensando siempre en el país y sobre todo sobre la base de poder ir reconfigurando, reconstruyendo el pacto social que en el último tiempo hemos visto que ha sido una demanda fundamental de la ciudadanía. Para ello también nosotros creemos que el mejor camino, la mejor fórmula, es trabajar sobre la base de un Congreso Constituyente. Un Congreso Constituyente que en primer lugar cuente con amplia participación de la ciudadanía y en segundo lugar que pueda tener un plebiscito ratificatorio después, porque la Constitución es la ley más importante, es la casa de todos y tiene que ser ratificada por la ciudadanía para que sea el nuevo cuerpo, la nueva casa que nos cobije por los próximos años. Después, el presidente Sebastián Piñera, siguiendo con la misma idea, aparece en público y da el siguiente discurso. Un acuerdo por una nueva constitución, dentro del marco de nuestra institucionalidad democrática, pero con una clara y efectiva participación ciudadana, con un plebiscito ratificatorio para que los ciudadanos participen no solamente en la elaboración de esta nueva constitución, sino que también tengan la última palabra en su aprobación y en la construcción del nuevo pacto social que Chile necesita. Diputados de la oposición cuestionaron el mecanismo del Congreso Constituyente, el cual planteó el Ejecutivo. Diputados como Matías Walker, el presidente del Partido Radical Carlos Maldonado, diputado del Frente Amplio Gabriel Boric, o la diputada del Partido Comunista Camila Vallejos, todos ellos plantearon su duda respecto a la idea del Ejecutivo. Y no solamente eso, pero todos los partidos de oposición, incluyendo la Democracia Cristiana, todos ellos firmaron un documento que puso en jaque al gobierno, porque pidieron la Asamblea Constituyente. Tras esto,
y luego de que ocurrieran manifestaciones sociales en Chile, con resultados violentos y no violentos, ocurriendo un paro nacional, durante el día miércoles y jueves de esta semana, se discutió en el Congreso sobre la creación de una nueva constitución. Y los partidos políticos conversaron, dialogaron y llegaron a un acuerdo. Desde el Frente Amplio, Partido Radical, Revolución Democrática, Democracia Cristiana, Evópoli, Renovación Nacional, Unión Democrática e Independiente, todos ellos se pusieron de acuerdo. Bueno, faltó solamente el Partido Comunista, que no quisieron participar, pero la mayoría de los partidos políticos se pusieron de acuerdo. Y después de un trabajo de 12 a 15 horas en el Congreso, un tironeo y afloja enorme entre ideologías políticas, hubo un acuerdo. Y ese es el sexto punto del video, el acuerdo final, el cual en resumen consta de que existirá un plebiscito inicial o de entrada que será en abril del 2020, donde se plantearán dos preguntas. La primera pregunta es: ¿usted quiere una nueva constitución? La respuesta podrá ser sí o podrá ser no. Y la segunda pregunta es: ¿qué mecanismo usted querría para crear la nueva constitución? Y entre las respuestas se podrá encontrar la Asamblea Constituyente o Convención Constitucional, como prefieran llamarle, donde el 100% de los representados deberán ser elegidos popularmente. Y podemos encontrar también la Convención Constituyente Mixta, es decir, un 50% de los representantes serán del Congreso y el otro 50% será elegido popularmente. Esto la verdad representa, primero que nada, que el gobierno cedió a su idea principal en pos de llegar a un acuerdo, eliminando completamente la idea del Congreso Constituyente. El plazo de funcionamiento de este órgano constituyente será de 9 meses y será prorrogable de forma única por 3 meses. Los que participen del órgano constituyente serán elegidos en votación durante octubre del 2020 y solamente se abocarán a la creación de la nueva constitución. Como pueden ver, aquí se encuentra parte de lo que fue el acuerdo, donde podemos visualizar que están todos los puntos que hemos hablado recientemente. La Constitución empezará desde una carta blanca, es decir, no considerará como base a la Constitución de 1980, sino que será tomada desde cero. El órgano constituyente para aprobar normas de la nueva Constitución necesitará un quórum muy alto, que será de 2/3 de los participantes. Y en caso de no cumplirse este quórum, no se legislará sobre el tema que querían legislar, pero podrá después ser legislado a través de una ley orgánica constitucional o una ley común. Por último, se plantea un plebiscito ratificatorio, una vez que ya esté redactada la nueva Constitución, para ser la nueva Constitución ratificada o para que ésta sea denegada. Aquí, como podemos ver, también está la segunda parte que habla sobre los quórum y habla sobre la cantidad de tiempo en la cual actuará este nuevo órgano constituyente. Así que ese es el nuevo trato, ese es el nuevo pacto social que se está intentando crear. Hay dos mecanismos posibles y lo que me alegra de ambas es que existe participación ciudadana. Aquí ocurrió algo histórico y estamos en presencia de un acuerdo entre varias ideologías políticas, todo con tal de crear una nueva constitución.
Y esto no solamente significa una nueva constitución, significa ser partícipe de la ciudadanía chilena. No solo significa ser partícipe de la ciudadanía chilena, significa un logro, porque no es un logro de la clase política, es un logro de estas manifestaciones, de este movimiento social, que no tiene una bandera política, sino que tiene una bandera nacional, que es el pueblo chileno. Y realmente es algo de lo que uno se puede sentir orgulloso, de todo el trabajo que los chilenos han hecho en las calles, en las manifestaciones, de todo el movimiento social que hay hoy en día, que hayan logrado tal hazaña de generar una nueva constitución en nuestro país es algo increíble. Y se ganaron el tener no solo la participación en la nueva constitución, sino que la capacidad de decidir en esta, de incidir completamente en lo que contendrá. Si hay algo que amo en mi país, es la democracia. Yo no llegué a vivir un país sin democracia. Yo no llegué a vivir un país que tenga régimen militar. Pero lo que voy a vivir es un proceso constitucional en democracia y con participación activa de la ciudadanía. Y eso solamente me pone contento. Así que, gracias por ver el video. Participen de los cabildos. Habrá una consulta ciudadana el 7 y 8 de diciembre. No hay excusa para no participar. Sigan informándose y esto no ha acabado. El movimiento social tampoco va a acabar. Una nueva constitución es un proceso largo, realmente largo. Por lo tanto, ahora simplemente hay que esperar que la agenda social corta del gobierno se actualice y nos dé responde a las necesidades sociales que el movimiento está pidiendo ahora mismo. Por lo tanto, participen y si pueden, lean la Constitución, porque a pesar de que la vayan a cambiar, por ahora sería importante que entendiesen por qué la queremos cambiar. Eso. Muchas gracias.